siempre, ¿no? Y también para que no sea monótono esto de las clases virtuales, en cosa que cada clase haya algo nuevo, ¿no? Algo por descubrir. También no estemos solo enseñando la materia, sino también enseñando nuevas herramientas tecnológicas para que los mismos chicos vean como que un pedazo de tutorial, como dicen. Aparte de que aprendí esta materia, aprendí este tip más de esta clase, por ejemplo. Entonces se hace un poco más interesante cuando uno sabe mucho esto de las herramientas tecnológicas, no solo Zoom, sino que hay otras herramientas tecnológicas en las que incluso hay juegos en las que uno puede realizarlo más interactivo y también puede ir adquiriendo más conocimientos. Pero volviendo al tema, tenemos que estar sí o sí nosotros como educadores al tanto de la tecnología. Por ejemplo, lo más básico que hasta ahora veo en algunas clases o foros que están pidiendo a la otra persona que apague su micrófono cuando es el Anfitrión. anfitrión. Exacto, cuando es anfitrión lo puede mutear tranquilamente o puede mutear a varios o a todos. Entonces, incluso hay una configuración donde tienen que pedir permiso o levantar la mano y uno recién le cede el micrófono. O también pueden tener, por ejemplo, yo ahorita puedo estar escribiendo cosas en su pizarra de la licenciada, pero es que me ha denegado, no me ha negado todavía. Entonces, he visto muchas cosas de estas falencias en la que incluso están dibujando cosas que no se deben por broma al docente o al que está exponiendo, pero si uno ya está un paso adelante a esto, ya le ha pasado por experiencia o algo, va averiguando, entonces hay una opción en la que ya nadie puede tocar tu pantalla, nadie puede anotar nada, entonces incluso no puede compartir ni música ni audio otra persona, porque he visto igual que están compartiendo otras cosas que no se deben, entonces no saben qué hacer, sálganse todos, dicen chico, entonces siempre tenemos que estar a un paso adelante, porque esto también es un arma de doble filo que nos puede ir mal a nosotros. Mm. Entonces, eso sería mi respuesta, licenciada. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Muy acertada tu respuesta. Em, ¿Se escucha bien mi audio? ¿Me escuchan bien? Viviana, ¿me escuchas? Sí, Claro se y, escucha muy bien. claro y fuerte. Así es. Muy bien, Viviana. Muchas gracias. Miren, ustedes esta semana van a trabajar, van a conocer, tienen que conocer muchos recursos que les van a ayudar en la creación de clases, planificación. Por ejemplo, recuerdo que en un concurso de competencia para trabajar precisamente en San Simón, este, me dijeron, ¿usted ha producido algún libro? Yo les dije, tengo un libro electrónico. Yo les dije, ustedes tienen en su base de datos de calificación libros electrónicos. Eso era hace un par de años, cuando recién llegué de Estados Unidos. Les dije, yo tengo un libro electrónico, quisiera que lo registren como producción de un libro. Ellos dicen, no, tiene que ser físico. Pero yo tengo, o sea, no tengo un libro físico, tengo un libro virtual. Y ve sus tablas y dice, no, aquí no hay para... Y me dice, ¿por qué no lo he publicado? Y le digo, porque es un libro virtual. ¿Tú qué crees, Gerson Bismarck, Viviana, que de eso que pasó más o menos unos hace 4 años atrás, hasta ahora las cosas han cambiado? ¿Crees que producir algo para que tú enseñes a tus alumnos contaría como producción? Una producción propia de ti, que no sea físico, que sea virtual. ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Ustedes producirían material para sus estudiantes? Buenas Debería... noches. Sí, dale, Bueno, yo Viviana. considero que sí, he tenido una experiencia con eso de la publicación de los libros virtuales. Bueno, el CENAPI ahora ya tiene normativa con todo esto que abarca, ¿no? Lo de las firmas digitales. Entonces, bueno, la experiencia que yo tengo es más o menos de hace medio año. Un colega ha refutado, se puede decir, una teoría y se ha convertido en un libro virtual.
y pienso que actualmente la normativa ya nos respalda en ese sentido. Entonces, algo en lo que también deberíamos profundizar, ¿no? El tema de la firma digital, incluso los artículos que uno puede escribir, producir y también ciertas investigaciones que puede ir y aportar, ¿no? Ahora, no estoy segura si en San Simón hay ahora ese registro, Es probable que pero sí. sí, En el entonces pasado no. sí, es probable que sí. Entonces, considero que sí, ahora ya se puede hacer y pienso que ya estamos más capacitados también, ¿no? Y la normativa también lo permite. Muy bien, gracias. Ahora, miren, para producir algo, primero tengo que conocer yo de las herramientas que existen. Por ejemplo, ustedes después de esta clase, ustedes van a hacer van a utilizar la plataforma Moodle o Classroom y van a crear una clase. Básicamente esto que vemos acá, esto ustedes lo van a crear para sus estudiantes. Quizás no en esta clase, en este módulo, porque todavía no estamos llegando ahí, pero en el próximo sí van a llegar a producir esto de los materiales y para eso tienen que conocer los materiales en primera instancia, ¿no? Tenemos que conocer qué son las plataformas virtuales, tenemos que conocer herramientas externas de uso libre. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen Edpuzzle? Prezi, sí lo han conocido. Genially, lo han conocido. Canva, que es mi favorito. Ustedes ahora en la plataforma, ustedes van a ver cómo trabajar con Canva. Se los voy a habilitar después. Posteriormente van a trabajar con todas estas otras herramientas externas de uso libre para producir material y producir una experiencia para el estudiante virtual de enseñanza-aprendizaje que sea significativa. No solamente les van a mostrar videos para que vean, sino van a lograr que esa experiencia sea significativa para ellos. Es decir, que se logre el aprendizaje en su estudiante. ¿Usted cómo va a lograr eso? Primero tiene que saber qué herramientas tiene. Si usted quiere cavar un jardín y plantar plantas y solo tiene sus manos, es probable que sea muy difícil. Pero si usted tiene todas las herramientas para cavar el jardín, la picota, la pala, bueno, y todas las herramientas, rastrillo, etcétera, quizás sea mucho más fácil cavar el jardín, ¿me entienden, no? Pero tengo que saber usar todas estas herramientas. Fíjense, ustedes ya pueden entrar y conocer estas herramientas, cada una de ellas y ver cómo funciona. Por ejemplo, es probable que Marcos nos pueda ayudar un poco. Entre las herramientas que yo utilizo para mis clases, por ejemplo, está Kahoot, está también esta herramienta virtual, ¿cómo se llama? Hoy se me ha ido de la mente. Me gusta mucho utilizar Kahoot, me gusta mucho utilizar Quizzes se llama, la otra herramienta virtual para tomar exámenes. De hecho, podría mostrárselas en este momento. Ustedes entran a Quizzes, se llama Quizzes en inglés, por sus siglas en inglés, y ustedes pueden crear actividades de enseñanza para sus estudiantes. Por ejemplo, entran a mi biblioteca, a ver, clases, digamos, y pueden personalizar y crear una clase para sus estudiantes. Por ejemplo, yo quiero enseñar, no sé, presente perfecto, digamos. También hay docentes que han publicado y yo puedo usar de estos y editar o hacer uno mío propio y luego tengo que mostrar esto con mis estudiantes. Es como una especie de concurso, etcétera. También quizás para estudiantes más jóvenes o quizás sirva como una especie de pausa para cuando están haciendo un trabajo y sirva un poco de pausa para que ellos no se cansen. ¿Quién conoce Quizzes? ¿No conocían Quizzes? Sí, yo lo había visto en una materia de inglés. De inglés. Ajá, sí. Which word means smile? Aquí tienen. Tararara. Y hay un tiempo. Y también hay ganadores y todo eso.
Después tenemos la otra herramienta virtual que habíamos comentado. Kahoot, Quizzes, Kahoot, Edpuzzle. Todas estas herramientas tienen que saberlas usar. Quizzes, Xlearning, es mucha información que ustedes tienen que saber usar. Y precisamente en base a eso, esta clase vamos a aprender, ustedes tienen podríamos decir, la asignación, tienen el deber ahora de leer y de utilizar todo esto. ¿Qué se va a hacer en esta clase? Bueno, vamos a tener que utilizar la tecnología para nuestro beneficio como docentes, es decir, vamos a utilizar esas herramientas y vamos a dar la utilidad que se merece a las herramientas. Incluso podemos utilizar Facebook, podemos utilizar WhatsApp, podemos utilizar Moodle, la plataforma, etcétera, etcétera. Ustedes ya verán cómo organizan su clase y van a leer lo que tienen que hacer para esta semana. Básicamente, al finalizar la clase, ustedes van a poder crear una clase empleando los medios tecnológicos para el domingo. Es decir, al finalizar este módulo, no una clase. Al finalizar la clase todavía no. Ahora, ustedes deberán planificar y no utilizar cualquier herramienta sin motivo, ¿no? Si ustedes utilizan una herramienta, tiene que ser con un propósito bien definido. Por ejemplo, ¿cuál es ese propósito? No sé si se ve en mi pantalla. Se ve. Voy a diseñar unas actividades o recursos digitales. Primero, ¿con qué fin? ¿Para qué? Para evaluar, para que el alumno aprenda, para detección de conocimientos previos, para planteamiento del aprendizaje. Por ejemplo, la herramienta Kahoot o la herramienta Quizzes, como su nombre dice, Quizzes, me ayudará a evaluar, un quiz. Quiero aprender, quizás pueda enseñar con una presentación de Prezi o Canvas. Quiero detectar conocimientos previos, quizás tenga que hacerle preguntas, entonces quizás puedo utilizar otra herramienta. O quiero utilizar, por ejemplo, la herramienta, quisiera que tengamos más tiempo, me hubiera gustado utilizar todas las herramientas con ustedes para que ustedes vean cómo funciona. Después, si, por ejemplo, en esta puedo volver a utilizar, no sé, se me ocurre Quizzes otra vez. O quizás podría utilizar el Google Forms para ver qué tal están escribiendo o cuál es su nivel de competencia en escritura. Y si mi objetivo es planteamiento del aprendizaje, ya ahí utilizo estudio de casos, aprendizaje basado en resolución de ejercicios, de problemas, el ABP, aprendizaje colaborativo, y entonces busco una herramienta virtual que me permita hacer esto. En cuestión de aprendizaje, por ejemplo, busco una herramienta o herramientas virtuales que me faciliten el aprendizaje. Entonces voy a pensar objetivos de aprendizaje para la adquisición de competencias conceptuales, procedimentales, actitudinales, ya saben, puede ser cualquiera de ellos. Voy a pensar en los estilos de aprendizaje y la dificultad dentro del proceso de aprendizaje. ¿Qué herramientas tecnológicas? Entonces, mi pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué quiero utilizar? ¿O cuál es el fin de utilizar? No solamente para decir, qué bonito, quizzes, voy a poner quizzes, 5 preguntitas ahí a ver para que jueguen un rato. No. ¿Con qué objetivo? ¿Qué tiempo me va a tomar esto? Creo que me va a tomar media clase. Tengo apenas 90 minutos y jugando los chicos con quizzes o con Kahoot van a tener casi 45 minutos de mi tiempo. ¿Pero he logrado algo? Quizás sí, quizás he logrado la evaluación. Nivel de participación, quizás todos se han emocionado y les gusta. Yo voy a tomar, piensen en sus materias, cada uno de ustedes piensen en sus materias. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a enseñar? ¿Cuánto tiempo voy a enseñar? La forma de realizar recursos digitales para esta clase, obviamente. Voy a pedirles documento, no voy a pedirles documento, etcétera. Entonces, al momento de diseñar un recurso digital, ustedes van a diseñar su clase, Jaime, Marcos, ustedes van a diseñar su clase. Ahora, no solamente como docentes tenemos que saber emplear las herramientas, sino tenemos que diseñar una clase y emplear una u otra herramienta para satisfacer una necesidad, para satisfacer un
una necesidad de aprendizaje del estudiante. Tengo que pensar en los distintos tipos de inteligencia de los aprendizajes, los estilos de aprendizaje de los estudiantes. Tengo que pensar en la finalidad de lo que quiero lograr y en la forma de realizar esta actividad o este recurso digital. El día de hoy también ustedes van a tener algunas presentaciones que ustedes pueden revisar en la plataforma con docentes que, bueno, están explicando cómo utilizar Genially o cómo utilizar algunas herramientas de las TICs y las TACs para la presentación con Genially. Y luego tienen también para leer más información. La persona que lee siempre sabe más, tiene más sabiduría en todo. Acá tenemos el manual Canva, la guía Canva. Y bueno, ¿qué más? Bueno, ustedes para esta semana van a tener que utilizar y trabajar en esta parte, recursos educativos didácticos, ¿no es cierto? ¿Qué es esto? Quizás se pregunten. Bueno, en la semana 3, si no me equivoco, en el tercer día de nuestra clase, acá, dice, comparte la base de recursos digitales, comparte tu plantilla de planificación y entrega 2 materiales educativos didácticos. ¿A qué se refiere eso? Lo que ustedes van a hacer es qué recursos educativos didácticos van a demostrar, van a mostrar para la clase. Lean la plataforma, ahí está más información de cuál es el propósito. El día 23 de este mes, de aquí a 10 días, 13 días, va a haber un concurso y todos los grupos que estudian al mismo tiempo que ustedes, son varios grupos, si no me equivoco, son como 20 grupos o 25 grupos. Y en cada grupo hay 20 personas aproximadamente, entre 15 y 20 personas. Y todos ustedes van a participar en un concurso. Van a participar en un concurso de ver quién ha creado el recurso didáctico más original y cómo lo han hecho, con qué objetivo lo han hecho, etcétera. Eso se va a ver el día domingo. Lean la plataforma, entren, vean las actividades didácticas que están planificadas, cómo las van a hacer, todo está explicado paso a paso en la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a explicar más a detalle las cosas que vamos a tener planificados para el día de hoy. Permítanme un ratito. El Laboratorio de Comunicación Multimedia de la Universidad de Navarra decía que estas tecnologías son tan importantes que probablemente los estudiantes de la actualidad y del futuro ya no necesiten asistir a las aulas, ¿no? Sean capaces de aprender de manera autodidacta. Y una prueba de ello, una prueba que uno puede verificar de manera, digamos, directa, es cuánto éxito tienen los videotutoriales en YouTube y cuánta gente tiene la capacidad de aprender a partir de ese recurso, ¿no? Entonces hay muchas cosas que antes resultaba muy difícil de aprender. Si por ejemplo alguno de nosotros quería aprender, no sé, sobre programación avanzada, pero no era específicamente su área, entonces difícilmente podría aprender de manera independiente sin la ayuda de este canal, de un canal de YouTube, por ejemplo, que le brinde las herramientas. Entonces, son herramientas que sin duda marcan la actualidad y nosotros como educadores difícilmente podríamos estar aislados de estas herramientas, ¿no? Ya sean las TIC como tal o las TAC en algún caso. Entonces, nuevamente te reitero, gracias por el espacio, dispuesto, por supuesto, a responder las preguntas que sean planteadas por tu persona. Muchas gracias, Henry. Quisiera empezar preguntándote sobre tu experiencia personal. ¿Cómo utilizas tú las TICs en tus clases? Cuéntanos un poquito alguna experiencia, por favor. Claro, yo creo que lo primero que hay que entender es que la respuesta para una pregunta como la que tú planteas es depende, ¿no? O sea, y esto les va a ayudar mucho, creo yo, a quienes están intentando incursionar en este ámbito y diciendo, quiero aplicar las tecnologías de información y comunicación, y quizá buscamos un modelo o una estructura, ¿no? Una serie de moldes, pero de hecho depende, ¿no? Si un docente dicta la materia, no sé, de matemáticas, seguramente las TICs a las cuales va a recurrir son algunas
de las que un docente que dicta periodismo no podrá recurrir. Entonces, el primer análisis o la primera puntualización que hago es, hay que saber identificar qué herramientas son útiles y cuáles no. Y te planteo una metáfora. Si yo les digo a los estudiantes, ¿qué es mejor? ¿Un alicate o un destornillador? ¿Cuál es la mejor herramienta? ¿Un alicate o un destornillador? La respuesta, sin duda, va a ser aquella que yo planteaba en un inicio. Depende, ¿no? Entonces, si yo quiero cortar un alambre, poco me va a servir un destornillador, pero sí me va a servir mucho un alicate. Entonces, en esa línea, por ejemplo, en el ámbito que yo me desenvuelvo, en el ámbito del posgrado, por ejemplo, cuando es virtual, si bien utilizo las nuevas tecnologías de información y comunicación, sobre todo en el ámbito de las redes sociales, armando, por ejemplo, grupos en Facebook para estructurar de manera apropiada la clase, que es una alternativa a Moodle, por ejemplo, que es una herramienta TAC, o donde puedo utilizar un blog para compartir contenidos, o puedo utilizar apps de celulares para reforzar algún contenido específico. Debo decir que la herramienta que más utilizo es justamente la que señalaba antes, los videotutoriales, ¿no? Porque una clase virtual como la que estamos teniendo ahora, el estudiante tiene la naturaleza de que o no escucha algo que el docente pudo haber mencionado porque se distrajo, o no escucha algo porque la señal falló, o simplemente porque no está al mismo nivel de sus compañeros, ¿no? Entonces, el videotutorial bien elaborado, y reitero en este ámbito, ¿no? Bien elaborado, con planificación, estructura y demás, puede constituirse una herramienta que es un profesor que nunca se cansa y hace que el estudiante avance a su ritmo, ¿no? Si, por ejemplo, a alguien se le enseña una herramienta de edición de video profesional, por ejemplo, habrá un estudiante que podrá aprender viendo una sola vez el video. Otro tendrá que detener 20 veces para repetir una parte que no ha entendido y otro tendrá que repetir quizá más, ¿no? Entonces, algunos requieren mayor o menor tiempo y de esa manera es como uno puede, como docente, entender que esa herramienta es fundamental. Muy acertada, muy la finalidad, entonces muy importante. La segunda pregunta que tengo para ti, muchas gracias, Henry. ¿Qué materiales didácticos para la enseñanza produjiste tú personalmente? Sí, igual dependiendo de la materia, obviamente, por ejemplo, suelo utilizar, te decía, redes sociales, porque son ámbitos que se incrustan en la vida cotidiana y pueden hacer que las personas aprendan, por ejemplo, en Facebook, en un grupo específico o una página específica de la materia a través de trivias, ¿no? O sea, en toda su cotidianidad, cuando estás revisando el Facebook y está su familia, está sus noticias, están actividades relacionadas, puede haber una trivia relacionada con el ámbito, ¿no? Que puede ser una pregunta con 3 opciones, a eso me refiero con trivia, entonces el estudiante puede aprender. Entonces, ese tipo de mensajes que no son necesariamente, digamos, o más bien directamente educativos, entre comillas, suelen ser bastante útiles. Las infografías también son ideas que se resumen en una sola imagen, en un solo arte gráfico, que también resultan ser bastante útiles. En el tema de videos, los denominados videocompuestos, que son videos cortos que no duran más de 1 minuto y donde se resume, por ejemplo, un hecho histórico con datos relevantes, donde el docente tiene que tener la capacidad de sistematizar e identificar cuáles son esos datos que yo voy a contar para que sean esos datos los que permanezcan en el estudiante y que él luego pueda reflexionar, analizar y poder finalmente convertir en conocimiento. Y otras herramientas que también forman parte son, en algún caso, los videos informativos o los videos resúmenes, que para un docente que está queriendo incursionar en este ámbito pudiera ser difícil de realizar, pero también quienes dan clases saben que es un material reutilizable además, ¿no? Es decir, si uno da la materia, no sé, eh, de física 1, digamos, y se explica un tema específico en un video, ese mismo video puede ser útil para otras oportunidades. Efectivamente, la capacidad de producción, edición puede ser difícil, larga en algún caso, pero va a seguir sirviendo. Incluso yo recomendaría este aspecto que es clave. Hay un principio en comunicación que dice, lo que se hace bien y no se comunica no existe, ¿no? Lo que se hace bien y no se comunica no existe. En el ámbito de las tecnologías de información y comunicación, ustedes como docentes o aquellos que están incursionando en este ámbito, yo diría que un docente tiene en esa lógica la obligación de producir conocimiento y hacerlo público, ¿no? Producir conocimiento de manera,
digamos, convencionales, hacer un libro, un artículo, que a veces es difícil porque no tengo tiempo, pero producir conocimiento también puede ser hacer, o puede ser diseñar un arte gráfico, explicar. Henry. Pueden acceder mis estudiantes, sino también otros estudiantes. Sí, adelante. Sí, no, te cortaste por un minuto. Está bien. Oh, ya, perfecto. A eso me refería. Entonces, bueno, la parte final que decía es justamente que eso es obligación del docente producir conocimiento, generar conocimiento que además se haga público, ¿no? Que se haga público a partir de tantas posibilidades que existen como los blogs, donde uno puede escribir un artículo, ¿no? Que no está realmente pues, ¿no? Eso está, o sea, a lo que quiero llegar es que el docente de la actualidad no puede quedarse entre las cuatro paredes de su aula, ¿no? Las tecnologías sirven efectivamente para generar conocimiento y hacer público ese conocimiento que además, como un plus, hace que el docente se promocione como docente, ¿no? Entonces, es un error cuando alguien dice, a ver, y se critica mucho al docente, dice profesión docente, ¿no? Esa no es la profesión, ¿no? Puede ser que su mayor responsabilidad sea dictar clases y es totalmente respetable, pero ese docente debe generar conocimiento como obligación en este momento histórico. Wow, muchas gracias, Henry. Un par de preguntas más. ¿Cuál es el futuro de la educación ahora? ¿Hacia dónde apuntamos? Esta nueva normalidad que vivimos va a continuar. ¿Qué opinas como experto del área del uso de herramientas tecnológicas para la educación? Claro. Sí, yo recuerdo alguna vez cuando al autor que había citado hace un momento, que es Ramón Salaverría, que es un autor que les recomiendo mucho, que habla de las tecnologías de información y comunicación, cuando le hacían una pregunta similar y decía, ¿qué va a pasar en el futuro? Y él decía, yo soy investigador, no adivino. Pero bueno, básicamente entiendo la pregunta en el sentido de uno proyecta, ¿no? Proyecta y básicamente tiene que ver con esa proyección de qué cambios van a ocurrir, ¿no? Yo creo que es fácil de identificar algunos cambios. ¿Por qué? Porque hay líneas que empiezan a avanzar y que no se detienen y que difícilmente se van a detener. Por ejemplo, si yo a alguien le diría, de aquí a 5 años les garantizo que las redes sociales van a desaparecer, se van a reír, ¿no? Porque las redes sociales ya forman parte de la cotidianidad de las personas. Los niños crecen vinculados a las redes sociales, entonces hay cosas que uno puede vislumbrar, ¿no? Por ejemplo, entonces yo diría que las redes sociales se van a articular cada vez más a la cotidianidad, así como se han metido en nuestras vidas para socializar con familiares, amigos, también se van a ir metiendo más en otros ámbitos que probablemente eran impensados, ¿no? La educación también, ¿no? Porque recientemente fíjate que se han popularizado la diferenciación entre TAC y TIC, ¿no? Tecnologías de aprendizaje y conocimiento que son las habituales para enseñar o aprender, pero las TIC son aquellas que tenían un carácter mucho más lúdico, ¿no? Yo me divierto, yo me contacto con alguien, tengo cierto vínculo con una persona, pero ahora también me sirven para conocer, también me sirven para aprender. Entonces, yo diría que este cambio o este camino que se ha empezado a recorrer es inevitable. Al contrario, va a acelerarse cada vez más porque las nuevas generaciones están cada vez más relacionadas. Nosotros que hemos crecido desde cierta edad, digamos 16, 17 años o 15 años, se han incursionado las tecnologías a nuestra vida, estamos empezando, tal vez no somos nativos digitales, pero los nativos digitales ya son de hecho personas que difícilmente van a abandonar no solamente las redes sociales, sino las herramientas digitales en sí, como el celular, la computadora, los videojuegos. Entonces, por ejemplo, y aquí hago un apunte, hay una forma de enseñar asociado con los videojuegos que se llama, que se llama gaming, ¿no? Gaming, ¿no? Que es básicamente aprender jugando, ¿no? Entonces, las escuelas, por ejemplo, no yendo muy lejos de Argentina, en esta nueva normalidad que tú llamas del coronavirus, han optado por enseñar a estudiantes, ¿no? A partir de esos retos, ¿no? Y en ese hay apuntes como, por ejemplo, si alguien ha revisado aplicaciones como Kahoot, ¿no? Que es, uno genera cuestionarios y uno puede
jugando ganar cierto puntaje, o Duolingo también, que es súper conocido en el tema de idiomas, ¿no? No puede ir y se reta a sí mismo. Y hay otra aplicación que ahora ha desaparecido, pero que se llamaba Tecnociencia, que yo en algún momento la apliqué también, que es básicamente al estudiante le dicen, tú hasta cierta fecha tienes que obtener 5.000 puntos en esta aplicación. El estudiante descarga la aplicación y a partir de trivias, complementar palabras, o bueno, varias otras actividades, él tiene que llegar a esa cantidad de puntaje. Entonces, a partir de juegos uno va aprendiendo. Entonces, hacía mención a la experiencia en Argentina, que antes ya estaba en España y antes de España estaba en Estados Unidos, pero que probablemente muy pronto va a llegar a nuestro país cuando los docentes descubran ese tipo de herramientas. Impresionante. Estábamos hablando de autores que hablan de este tema y queríamos saber si tú conoces algún autor nuevo o alguna herramienta tecnológica reciente, actual, nueva que nos puedas recomendar para que conozcamos. De hecho, yo debo, sobre todo, valorar el tema de las compilaciones, ¿no? Así como yo hablo mucho de Ramón Salaverría o Manuel Castells, que ha incursionado también en este ámbito, por ejemplo, a Manuel Castells, que ya estaba hablando de este tipo de temáticas en la sociedad de la información, la sociedad red, ahora ha hecho compilados de tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje y el conocimiento, pero Castells es compilador, ¿no? Y es lo curioso de los libros, cuando alguien me pregunta, ¿qué libro puedo leer? Yo suelo recomendar sobre todo los compilados, ¿no? Porque creo que esta nueva temática, que es nueva en verdad, o sea, está recibiendo aportes pequeños de varios segmentos, ¿no? Yo no podría identificar un autor capísimo en este ámbito que diga, ah, qué capo es, y por lo tanto es un autor que yo sigo todo lo que él dice y voy a aprender sobre este ámbito. Como es un ámbito en construcción, por ejemplo, yo he asumido a autores como Alejandro Ross, que es un argentino que habla de la interactividad. Inicialmente hablaba de la interactividad en general, después habló de la interactividad en las herramientas relacionadas con el periodismo, y ahora está hablando de la interactividad en la educación. Entonces, como que va migrando, ¿no? En algún caso, el conocimiento. Entonces, yo recomendaría primero, si alguien quiere incursionar en este ámbito, no vaya y busque directamente TIC en el proceso de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Sino puede encontrar ese concepto en general, y en ese concepto amplio de TIC en el proceso de aprendizaje va a encontrar conceptos como multimedialidad, interactividad, hipermedialidad. Entonces va a tener que recurrir a autores que hablen de manera genérica de interactividad, hipermedialidad, multimedialidad, ¿no? Porque como les decía, todavía está bastante verde el conocimiento específico de las TICs, ¿no? Hay efectivamente autores, pero como te decía, si tengo que recomendar algunos, está Alejandro Roth, que no es su especialidad solamente el tema de educación a partir de las TICs. Está Ramón Salaverría, que es un español muy hábil en varios ámbitos, que está incursionando ahora en este ámbito, y el compilador Manuel Castells, ¿no? Son, creo, de los tres. Después habría que recurrir a artículos pequeños, actuales, a analizarlos y demás. Muchas gracias. Y finalmente mi última pregunta, Henry. ¿Qué experiencias tienes en el uso de estas herramientas, pero ya siendo docente? ¿Cómo hiciste que este proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo para tus estudiantes? ¿Cómo lograste las combinaciones necesarias para lograr que estos estudiantes dijeran, sí, he aprendido significativamente, este aprendizaje ha sido significativo para mí? ¿Alguna experiencia de aula? Yo creo que, claro, yo creo que es un desafío, ¿no? Que bueno, yo actualmente doy el posgrado en educación superior de la Universidad Católica Boliviana en el ámbito específico de las TICs, ¿no? Entonces, lo que ocurre, como probablemente está ocurriendo también en esta materia, es que hay estudiantes que tienen diferentes niveles de aprendizaje en cuanto a las TICs. Es decir, un estudiante puede ser doctor en psicología, ¿no? El otro puede ser comunicador social, otro puede ser magíster en biología, no sé qué. Entonces, obviamente son estudiantes que tienen niveles diferentes de aprendizaje. Entonces, cuando se les enseña tecnologías de información y comunicación, hay quienes dicen, ah, esto es fácil, ¿no? Un comunicador, diseñador gráfico dirá, yo más o menos me ubico, ¿no? Un estudiante de psicología pudiera ser que diga, ah, no, esto es chino para mí, yo no soy de ese ámbito, ¿no? Entonces yo lo que he hecho en varias oportunidades y versiones es justamente recurrir a la motivación y a que ellos entiendan
la simplicidad de la herramienta. Las tecnologías de información y comunicación son cada vez más fáciles de manejar. Si uno recurre al antecedente de los años 90, cuando uno tenía que hacer una página web, se va a dar cuenta que el lenguaje era HTML, es decir, uno tenía que escribirle una carta a la computadora a partir de tags y demás. Era súper complicado. Ahora hacer una página web, si uno quiere aprender, entra a un tutorial en YouTube y la manera de hacer es prácticamente realizar un documento Word, ¿no? En el caso de herramientas como Adobe Photoshop, Adobe Premiere u otros, también tienen cada vez mayores facilidades porque lo que están haciendo este tipo de herramientas es tratar de ampliar su mercado a partir de facilitar la utilización de este tipo de herramientas. Entonces, les pedía hacer un diseño específico, obviamente los que eran más hábiles lo realizaban en cierto tiempo, ¿no? A partir de la planificación y demás, pero justamente una doctora en psicología decía, bueno, no puedo realizar esta herramienta porque no la entiendo, ¿no? Y eso suele ocurrir, ¿no? Varias personas tienen un nivel en una especialidad, ¿no? Pero no pueden asumir. Entonces, lo que tienen que hacer es primero motivarse y entender que la herramienta no es muy difícil de manejar, ¿no? Y lo segundo que tienen que ver es que esa herramienta resulta indispensable e ineludible en la actualidad, ¿no? ¿Cuántos papás, por ejemplo, cuando su hijo viene y dice, papi, me han dado esta tarea, y no tienen la capacidad de responder? Entonces, cuando uno asume de verdad ese sentido de que son herramientas que son útiles y además, para mala suerte de algunos, ineludibles en el nuevo entorno comunicativo, entonces no les queda más que motivarse y encontrar maneras de aprender y por lo tanto utilizar estas herramientas. Muchísimas gracias. Yo creo que ya terminé mi sesión de preguntas y sinceramente te agradezco que te hayas dado tiempo para venir a nuestra clase y iluminarnos, ¿no? Con todo tu conocimiento. No sé si algún estudiante más en la clase quiera hacer alguna pregunta, tenga alguna duda antes de que te vayas, por favor. Hola, Henry. Buenas noches. Te habla Nicky Claros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, Miki? ¿Qué tal? Adelante, Nikki. La actual generación, mucha facilidad, las nuevas tecnologías, ¿no? Quizás para muchas otras personas es un tanto difícil, ya, no imposible, es un cuanto difícil, pero hay que romper el paradigma, ¿no es cierto? No sé si me están escuchando, pero lo siento un poco baja la señal, creo. Correcto. Ya. Y Te escuchamos. entonces hay que romper ese paradigma. Como tú dices, hay que ser flexibles. Ya hay que motivarnos para aprender. Evidentemente, en este diplomado hay diferentes profesiones, diferentes grados de aprendizaje, etcétera, ¿no es cierto? Y uno, por ejemplo, un compañero que es Marco, maneja bien, o sabe bastante de las nuevas tecnologías, ¿ya? ¿Qué, qué tips aconsejas, por ejemplo, para tener o conseguir la información correcta que uno desea saber? Por ejemplo, yo necesito saber un tema X, busco en las redes sociales, pero me da infinidad ya de posibilidades. Y ahí la pregunta es, ¿qué tips ya aconsejas de acuerdo a tu experiencia para encontrar esa respuesta adecuada? Gracias. Bien, gracias por la pregunta. Voy a recurrir inicialmente a una metáfora que me parece fabulosa, igual citando a quien había mencionado antes, que es Ramón Salaverría. Ramón Salaverría dice, en cuanto a tu pregunta, ¿no? Imaginemos un gran estadio de fútbol, repleto de pequeñas briznas de heno, es decir, pajas. A continuación, lancemos desde el aire una aguja de coser. Ahora pidamos a alguien que encuentre esa aguja. Ese desesperado individuo
buscará horas y horas hasta la total desesperación sin encontrar la aguja. Pero si utilizamos, dice, el utilaje adecuado, es decir, la herramienta adecuada, un gran imán, por ejemplo, encontrar la aguja puede ser cuestión de segundos, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esta metáfora? Para entender que uno tiene que saber cuál es la herramienta más adecuada para buscar, ¿no? Por ejemplo, cuando uno busca, tú decías en Google, puede poner una palabra, entonces tiene que saber utilizar las opciones de búsqueda avanzada, ¿no? Por ejemplo, en textos, y ahí está un tip que puedo brindarte, si uno quiere encontrar un texto de cierto nivel académico, cuando pone la temática en Google directamente, probablemente las primeras respuestas sean respuestas que no sean las más adecuadas para el ámbito específico académico. Pero si en el formato, y les invito a hacer la prueba, ustedes ponen PDF, les garantizo que gran parte de los resultados van a ser libros o artículos científicos. Entonces hay que saber recurrir a la herramienta adecuada. En el caso de las búsquedas, si uno aprende a manejar la búsqueda avanzada, va a encontrar muchísimos más resultados de los que pudiera encontrar si uno simplemente pone la palabra y ya. Puede hacerlo no solamente en cuanto al formato, ¿no? Pero uno puede buscar una imagen y puede encontrar también imágenes sin derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Con derechos que son de libre utilización, ¿no? Que son aquellos que te permiten utilizar incluso para comerciar y demás. Entonces, eso aplica en Google y eso aplica también, por ejemplo, en YouTube, ¿no? Cuando uno busca directamente YouTube, puede filtrar a través de la búsqueda avanzada y poner que sea de una fecha específica, ¿no? Por ejemplo, si alguien busca sobre tecnologías de información y comunicación, y alguna vez me ha pasado a mí que alguien me decía eso, encontraba tecnologías de información y comunicación y decía, ay, encontré un interesante video, súper, pero revisaba la fecha del video y resulta que el video era de 1992. Entonces, ¿de cuántas tecnologías nuevas pudo haber abordado seguramente mucha información era desactualizada? Entonces, ese tipo de búsquedas avanzadas que uno tiene que aprender a realizar resultan clave para encontrar varios recursos para finalmente cumplir con lo que tú señalabas. Muchas gracias. Nikki, muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias por... No, a ti, Henry, gracias. Miren, Gracias a ti. esto del empleo de las tecnologías de información y comunicación para el aprendizaje realmente no es algo leve, ¿no? Hay todo un curso que se toma, todo un diplomado que se toma para aprender ese tema y obviamente hay gente que es experta al respecto, pero como docentes tenemos que estar súper actualizados y tenemos que estar a la vanguardia para poder brindar enseñanza de educación, una calidad de enseñanza a nuestros estudiantes. Henry, te agradecemos mucho por tu visita. Realmente es un privilegio que hayas venido a nuestra clase y que nos hayas guiado y nos hayas enseñado sobre el uso de las herramientas tecnológicas, especialmente si queremos ser docentes de primera. Muchas gracias por tu visita, Henry. No sé si alguien Gracias más... a ti. No sé si alguien más quisiera decir algo, tal vez. Bien, Mil disculpas. Magíster, buenas noches. Yo tengo una consulta. Sí, Gabriel, buenas noches. Bueno, la consulta es para Sergio. Primeramente, Sergio, felicidades. Muy Henry. buena presentación. Henry, perdón. Henry. Me ha gustado, me ha encantado. Perdón. La verdad, siento que me has abierto los ojos en varios lugares. ¿Ya? Y me gustaría preguntarte, gracias. ¿cuál ha sido algún paradigma que te ha cambiado en el momento que has ingresado a la enseñanza virtual, o sea, utilizando herramientas tecnológicas? Bien, es una pregunta muy, muy interesante la que planteas. Yo creo que algo que me ha permitido, bueno, primero te comento que las clases que yo suelo dar son más o menos largas, digamos, ¿no? En cuanto a contenido. Entonces, lo que hace, me ha permitido ver
estas tecnologías de información y comunicación es que uno puede optimizar el tiempo. Te voy a dar solamente un ejemplo, ¿no? En una clase más o menos convencional, ¿no? Te voy a dar dos ejemplos. Primero, una clase convencional, digamos, de este caso, ¿no? Virtual, lo que a veces hace un docente, que yo critico a veces, muchas veces en realidad, es llama lista, ¿no? Y dice, a ver, Gensi Angulo, sí, buenas noches, profesor o profesora, presente, ¿no? Carlos Camacho, buenas noches, profesor y profesora. ¿Cuánto de su clase ha perdido si tiene 30 estudiantes, ¿no? Entonces, cuando una herramienta como esta lo que te permite hacer es registrar de manera directa todos y cada uno de los participantes en menos de 3 segundos o tal vez 5 segundos. Entonces, eso te permite optimizar. Otra cosa que también te permite optimizar cuando uno utiliza Facebook, por ejemplo, es que a veces da una tarea el profesor, el docente, digamos, y dice, a ver, ya vamos a revisar, y empieza a revisar uno por uno, ¿no? Dice, a ver, Henry Angulo, ¿cómo te...? Ah, ya, bien nomás, listo, a ver, ya, a ver, punto. Siguiente, y va revisando uno por uno. Lo que pueden hacer esos estudiantes, por ejemplo, fácilmente es subir su archivo a un grupo de Facebook y ahí el docente con mayor calma, tiempo y demás puede revisar. Entonces, optimizar el tiempo es clave en este momento. Y además, ese grupo en Facebook queda como una memoria histórica. Y eso te lo digo por experiencia, porque yo tengo muchos grupos en las materias que he dado en pre y posgrado. Cuando veo que los estudiantes de hace 5 años entran y vuelven a interactuar y preguntan y revisan el contenido. Entonces, ese pequeño paradigma que yo identifiqué en algún momento hace ya varios años, dije, esto es clave, o sea, te permite hacer cosas mucho más rápidas, ha hecho que yo busque la manera de ver qué otros beneficios tienen las nuevas tecnologías de información y comunicación para optimizar. Y lo último que yo les decía es el hecho de los videotutoriales, ¿no? Que a mí me ha costado mucho enseñar de manera virtual tecnologías de información y comunicación o tecnologías como Photoshop, Illustrator, Adobe Premiere, que son complejos en algún momento, pero con los videotutoriales he entendido fácilmente que cada estudiante puede aprender y llegar al mismo punto a su ritmo, porque un videotutorial se constituye en un profesor que nunca se cansa, ¿no? Entonces, eso es. Finalmente, solamente para despedirme, quiero decirles que las tecnologías de información y comunicación por sí mismas no son buenas ni malas, ¿no? La tecnología por sí misma no es buena o mala. Es la aplicación que se le dé la que le da su valor, ¿no? Entonces, así como una tecnología en algún momento que ha sido una pistola, ¿no? Tiene un carácter, o un cuchillo, ¿no? Que uno puede hacer barbaridad sin matar a alguien, seguramente esa misma herramienta tecnológica servir para realizar un plato de comida. Entonces, lo mismo ocurre en el caso de la tecnología. Se critica mucho, por ejemplo, las redes sociales, dicen, no, social, su internet es terrible, ¿no? Y si uno va, la palabra más buscada históricamente en internet, ¿cuál sería? ¿No? Si yo les pregunto, ¿cuál es la palabra más buscada en internet? Alguien diría, no sé cuál será. Pero es fácil y evidente, ¿no? La palabra más buscada en internet es sex. La segunda palabra más buscada, ¿cuál creen que es? La segunda palabra más buscada en internet es sexo. Y la tercera palabra más buscada históricamente en internet es MP3. Entonces nos podemos a pensar qué uso le damos a las tecnologías. Probablemente gran parte de ustedes dirán, bueno, es básicamente un caudal de pornografía y demás, pero cuánta información valiosa también tiene, ¿no? Entonces, si bien es una herramienta, muchas personas pueden hacer cosas malas, negativas, que pueden ser debatibles, lo que ustedes quieran, pero también es una poderosa herramienta de búsqueda de información, de utilización para optimizar tiempos y demás. Entonces, depende de cada uno, ¿no? Depende de cada docente en este caso qué uso le da. Gracias. Wow, brillante presentación, Henry. Realmente estamos muy felices de tenerte acá con nosotros y honrados con tu visita también. Ahora sí, no quiero quitarte más de tu tiempo. Te agradezco muchísimo y yo creo que vamos a estar en otra oportunidad, tal vez. Y otra vez te felicitamos por tus logros, te felicitamos por todo lo que estás haciendo, los logros por ayudar también a producir material, lo que el país en realidad necesita. Lo estás haciendo y yo creo que eres un buen ejemplo
de docente y de profesional también para los que estamos siguiendo esta línea de la docencia. Muchísimas gracias por venir, Henry. Te agradecemos muchísimo. Gracias a ti, Sheila. Un gusto compartir con los colegas. Siempre es grato tener la oportunidad de intercambiar ideas, conocimientos y bueno, ¿no? Nadie está obligado a pensar igual que el otro. Eso es muy importante que lo tengamos claro. Y hay que tratar siempre de adquirir conocimiento y superarnos, ¿no? Superarnos como docentes, superarnos como personas. Gracias, Sheila. Muchas gracias, Henry. Ahora sí, nosotros vamos a continuar con la... Y como les decía, hay muchas cosas de la clase, de lo que habló Henry esa noche, que realmente como docentes todos debemos hacer, todos deberíamos hacer. Es decir, todos nosotros tenemos la obligación de saber manejar estas herramientas tecnológicas para nuestro beneficio, pero todo esto tiene que tener un propósito, no es solamente producir por producir, como ya les decía. En este diplomado estamos aprendiendo que tiene que tener un propósito, un objetivo. ¿Para qué quieres? ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Qué vas a lograr con esto? Evaluar, enseñar, repasar, es decir, qué propósito tienen estas herramientas. Y no sé si tienen alguna pregunta más para mí antes de continuar con la explicación. ¿Alguien quiera o alguna observación, alguna nota un poquito al pie que me diga qué le pareció lo que Henry nos transmitió el día de hoy? A ver, ¿qué opina Rodri, Gerson, Jaime, Bismarck? A mí en lo personal me pareció muy interesante y es muy cierto, ¿no? Depende cómo uno decida utilizar cada plataforma, cada medio de aprendizaje o de enseñanza. Si uno utiliza las redes sociales, por ejemplo, bien son una herramienta poderosísima para muchas cosas, pero también es una fuente de ocio, entonces depende de qué es lo que tú quieres hacer con esa herramienta. Si quieres hacerlo como un ocio, entonces es por inercia y por facilidad lo vas a hacer como ocio siempre y va a ser tu única finalidad de utilizar esa herramienta. Pero si tú investigas, si tú te interesas en realmente sacar un provecho a cada una de las herramientas, porque cada una tiene su beneficio y su forma perfecta, digamos, para ejecutar en algún sistema, alguna función, alguna finalidad, le puedes sacar mucho provecho, muchísimo provecho. ¿De qué dependerá entonces? ¿De cómo utilizar? De cada, exacto, de qué finalidad tú le vas a dar a esa herramienta, Muy bien. es básicamente. Muchas gracias por compartir. Con respecto al uso de Facebook, yo también quiero mostrarles. He empezado a utilizar Facebook hace mucho tiempo. Por ejemplo, les voy a mostrar los productos que los estudiantes presentan. Cada uno, como dijo Henry, cada uno produce y además hay más tiempo para la creatividad. Por ejemplo, una de mis clases, a ver, permítame esta, vamos a ver. En una de mis clases los chicos se les solicitó de que pudieran hacer, por ejemplo, como una infografía, ¿no? Ahora ustedes tienen herramientas para hacer infografías mucho mejores. ¿Qué herramienta utilizan para hacer infografías? Hemos aprendido hace poco. Genially. Genially, muy bien. Entonces ellos tienen que hacer una infografía, claro, en mi área tendría que ser en inglés, ¿no? En inglés tenían que producir, explicar. Fíjense, cada joven tiene una particularidad, es decir, cada joven tiene creatividad, está a flor de piel su creatividad, entonces cada joven, cada estudiante hace lo que considera necesario, lo que considera que es arte. Y bueno, y tú estás aprovechando como docente el contenido, ¿no? Le estás enseñando al docente. Por ejemplo, van a ver varios trabajos de los estudiantes
que están haciendo como una infografía presentándose, ¿no? Yo soy Asá, yo soy Asá, tengo 19 años. Y no solamente es una tarea de decir, ya, escribe un párrafo, sino ellos están explorando este mundo, están disfrutando de hacer la tarea. ¿Se entiende lo que les digo? Entonces cada uno ya tiene estas ganas de seguir aprendiendo gracias a la tecnología porque están participando. Ahora también pueden hacer ustedes, por ejemplo, presentaciones orales. Voy a buscar acá otro grupo. Permítame. Esta, digamos. Ustedes han visto como las infografías, digamos, ¿no? Ahora ustedes van a ver un poco ya más interactivo entre dos personas, la conversación entre dos personas. Vamos a ver acá. Y lo interesante de esto es que tú revisas a tu tiempo, ¿no? Cuando tú tienes tiempo y vas ganando tiempo de tu clase y en tu clase tienes más tiempo para hacer otras cosas, en lugar de, de perder el tiempo, como dijo nuestro invitado, en lugar de perder el tiempo, mucho tiempo valioso que podrías utilizar de otra forma. A ver, vamos a ver uno de las conversaciones de las jóvenes. Bueno, en la presentación esta es una de las primeras clases y cada uno se está esforzando por presentar su tarea. Aquí hay la misma presentación, pero a nivel virtual. Ahí pueden ver. Seguramente se han encontrado utilizando alguna plataforma, quizás parece que es Google Meet. Y ahí están conversando, están haciendo trabajo. Es decir, ustedes pueden utilizar Facebook, que se utiliza tanto para propósitos educativos. Entonces, dependerá de ustedes qué es lo que quieren hacer, cómo lo quieren hacer. Y ahora vamos a explicar la tarea y vamos a pasar a detener la grabación acá.